Quisiera ya empezar. Bienvenidos, me llamo Rob Ruscio, soy el director del apoyo para negocios pequeños en Impact Beaverton, en la Cámara de Comercio de Beaverton. Me alegro que hayan podido unirse con nosotros hoy. Creo que quizá unas cuantas personas más se van a unir con nosotros porque hubo 10, 11 personas apuntados, aunque es un día lindo acá de primavera en Beaverton, quizás se entretuvieron con otra cosa, pueden estar afuera. Gracias por participar. Unas notas rapidito. Si no han seleccionado su idioma preferido, por favor háganlo. Pueden ver que está el icono de un mundo abajo. Pueden seleccionar o inglés o español. Hoy ayudando a facilitar están Gustavo Gordillo, que es el coordinador de programas externos en Impact Beaverton, que va a estar monitoreando el chat y viendo preguntas. También está la intérprete Linda Eubank, que aquí se une con nosotros con poco aviso. Muchas gracias, Linda, por estar con nosotros hoy en la mañana. También estamos haciendo streaming en vivo en la página de Facebook que tenemos de Impact Beaverton. Entonces, si quieren mantener la cámara apagada, está bien. Y vamos a monitorear el chat mientras vayamos pasando. Si tienen preguntas mientras estemos hablando, puede meter la pregunta en el chat o puede usar la función de levantar la mano mientras vayamos pasando. Voy a compartir mi pantalla. Tengo unas cuantas pantallas que voy a compartir con ustedes. Vamos a ir entre varias cosas, pero voy a tratar de limitar eso para que no les distraiga demasiado. Entonces vamos a empezar. Entonces el enfoque hoy, para la sesión de hoy, está relacionado con algo que suelo hablar con las personas que van a empezar un negocio. He tenido clientes últimamente que hemos estado hablando sobre esto. ¿Qué tipo de estructura de organización debe de formar y cómo esa estructura va a impactar las oportunidades para conseguir financiación, préstamos, encontrar personas que inviertan dinero? Entonces, la estructura de la organización y las opciones de financiación. Un par de notas rapidito. No voy a compartir la pantalla completa porque eso así no puedo ver el chat. Entonces voy a mantenerlo en ese modo de presentación. Voy a compartir otras pantallas para que puedan ver las otras pantallas o diapositivas al lado izquierdo, pero creo que así es más fácil llevar la cuenta de todo lo que esté pasando. Entonces, rapidito, Impact Beaverton, la mayoría de ustedes saben, es una colaboración entre la ciudad de Beaverton, la Cámara de Comercio, y la ciudad de Beaverton, el Centro de Desarrollo Económico. Ofrecemos educación y apoyo individual para cualquier negocio en Beaverton. Y nuestra meta es apoyar negocios nuevos y existentes para ayudarles a crecer. Los servicios están la mayoría disponibles en inglés y en español. Estamos trabajando en otros idiomas también. Entonces, que estén atentos a unos anuncios que vamos a hacer pronto. Las metas para el taller de hoy son 4 metas principales que quisiera cubrir. No voy a estar hablando durante la hora completa, sino unos 35 a 40 minutos y los últimos 15 a 20 minutos para que me puedan hacer preguntas, pero básicamente repasando los tipos principales de organización, un repaso rapidito de las formas principales y entender cómo las diferentes formas de organización pueden afectar sus opciones de financiación, su acceso al capital. Y vamos a hablar sobre diferentes oportunidades para préstamos, invertidores. También vamos a hablar un poco acerca para aclarar cuándo diferentes formas de organizaciones pueden ser lo más apropiado. Depende de cuáles son las necesidades de los costos iniciales que tienen. El impacto en la financiación tiene que ver mucho con cuánto dinero necesita para iniciar el negocio y cuánto control quiere mantener como el propietario o la persona que está iniciando el negocio y manejando las operaciones del negocio. Vamos a repasar también brevemente cómo registrar su negocio y el proceso y las razones para convertir de un tipo de negocio a otro. He trabajado con varios clientes de convertirse a una empresa de propietario único, a una sociedad anónima y algunos de una sociedad anónima a una corporación. Entonces tengo algo de experiencia de organizaciones que se han cambiado de organizaciones de lucro a una organización fines de lucro. Eso es un esquema general.
Por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados, menos si tiene pregunta, puede levantar la mano. Y los temas ya les he comentado. Algo clave mientras vamos pasando por esta presentación, este taller se les está proveyendo como una fuente de información y discusión. Yo no soy abogado, entonces por favor no tome nada que diga yo que sea un consejo legal. No soy capacitado para proveer consejos legales, tampoco soy cantable, entonces no les voy a estar hablando específicamente, no les doy consejos sobre a los impuestos, aunque sí sé bastante sobre el aspecto legal y financiero, no les estoy dando consejos legales o de contables, sobre todo si tiene gastos altos de capital o va a crecer una corporación o una sociedad anónima de varias personas, sí vale la pena consultar con un buen abogado empresarial y contable mientras vaya montando su negocio que les pueden ayudar a guiar por el proceso. Y les puedo comentar más tarde lo complicado que se puede volver esto. Entonces, con los temas específicos, lo primero realmente es un repaso general. La mayoría de ustedes probablemente ya saben cuáles son las formas principales. Hay otros que no voy a hablar. Son estos 5 tipos diferentes que son las formas de organización diferentes. Lo primero es una empresa de propietario único. Uno puede ser propietario único. Yo puedo empezar a la empresa Rob Rucio y no registrar el nombre y hacer negocios como mi propio nombre, si lo fuera a escoger. La mayoría de las personas registran su nombre con el Estado o dan un nombre a su negocio, tener ese tipo de claridad. Así pueden usar para que no haya problemas de marca registrada. Entonces, la forma más sencilla es la empresaria de propietario único. Lo siguiente es una sociedad y hay dos tipos, una sociedad general y una sociedad comanditataria. Esto era más popular hace veintitantos años cuando el gobierno creó una, en inglés las siglas son LLC, pero en español sería sociedad anónima. Uno puede tener múltiples socios que pueden conocerse como socios o miembros, pero uno tiene protección de responsabilidad teniendo una forma cooperativa y vamos a hablar más a fondo sobre esto. Una de las formas más comunes de negocio de ahora, creo que en el estado de Oregon, es la sociedad anónima o LLC por sus siglas en inglés. Hay también sociedades de responsabilidad limitada, que eso no se usa tanto. Muchos clientes con los cuales trabajamos, Gustavo y yo, empiezan como sociedad anónima o LLC, que eso les provee, protege sus bienes personales. Y vamos a repasarlo más a fondo. Hay diferentes tipos de corporación y a través de todo el país. Y la mayoría son consistentes sin importar el estado. Diferentes estados pueden tener criterios levemente diferentes para empezar organizaciones. En el estado de Oregón son 3 tipos de corporaciones principales. Uno es una C corporación o C Corp, es una organización que si hay invertidores, uno puede tener billones de acciones disponibles que sí se puede meter en la bolsa. Eso no quiere decir que automáticamente va a tener un ofrecimiento público inicial, pero está programado con una C corporación para que esto sea un potencial en el futuro. No vamos a pasar mucho tiempo sobre eso porque los negocios pequeños no tanto están pensando en hacer crecer una organización para hacer una C corporación y vender acciones públicos, pero es una opción si está empezando un negocio que requiere mucho capital inicial. La segunda forma de corporación, que es una consideración fuerte para algunos de nuestros, es una S corporación, corporación S. Yo les voy a repasar los detalles dentro de poco. En cuanto a financiación, tiene un número limitado de invertidores y vamos a hablarlo más a fondo, que es una buena oportunidad para algunos empresariales.
empresas cuando empiezan si tienen un capital limitado. Y el tercer es una organización fines de lucro, que vamos a hablar un poco sobre esta estructura, y la clave con una organización sin fines de lucro es que uno no necesariamente es un dueño, sino es una entidad pública y uno tiene una junta directiva que gobierna la organización. Como mencioné, hay otras formas de organización, son corporaciones, cooperativos, sociedades de responsabilidad limitada. No voy a meterme en estos detalles porque son muy especializados, pero si están interesados en tener estas conversaciones, me pueden avisar. Lo siguiente que me gustaría compartir, y quisiera estar seguro que estén familiarizados con la página de web de la Secretaría del Estado. Yo creo que algunos sí están ya familiarizados, pero esa es su fuente de información donde puede ir cuando está tratando de averiguar cómo voy a iniciar una organización, me voy a registrar. Tienen muchos recursos diferentes. Entonces voy a dejar de compartir esa pantalla para pasar a la página. Quisiera empezarles 3 páginas específicas que están en la página de web de la Secretaría del Estado. Uno es la página básica, otro habla sobre las diferentes formas de organización, y lo último es cómo registrarse. Entonces, si dejo de compartir esa pantalla y si me meto a compartir la otra, si me meto yo en el estado de Oregón, la página de la Secretaría del Estado, eso es la página principal cuando llega. Hay muchos diferentes recursos acá que quizá ustedes no habrán investigado. Si necesita registrarse y renovar su registro, aquí es donde lo puede hacer. También existe información si estuviera buscando nombres para encontrar un negocio, aquí lo encontraría. También un centro de información que tiene todo tipo de información que le puede servir de ayuda. No voy a repasar necesariamente todo eso, pero eso es la página principal que tiene mucha información. Lo otro que quisiera que pienso que es importante es el directorio de licenciatura. Algunos pueden requerir estar en una industria que requieren licencia, que puede ser cuidado de niños, puede ser restaurantes, puede ser fabricante, aparatos médicos. Todos estos negocios tienen sus requisitos de licenciatura que tienen que usar para poderse registrar. Entonces, el directorio es muy útil si puede meter la lista de negocios, dice cuál licencia puede necesitar para arrancar su negocio. Entonces, la página general. Lo siguiente es la información sobre negocios, y les destaco eso porque hay unos recursos tremendos aquí disponibles. Tienen todo un guía acá. No le voy a hacer clic ahora, pero un guía para empezar su negocio de múltiples páginas que habla sobre todas las diferentes páginas sobre empezar un negocio, una organización, enlace a la licenciatura, habla sobre las leyes y reglamentos, y también destaca cómo tener cuidado de estafa. Entonces, cuando va a registrar un negocio, quizá ustedes han tenido esa resistencia que quiere registrar su nombre y dice, voy a registrar mi negocio, puede llevarle a otro sitio web que no sea de la Secretaría del Estado de Oregón, o puede tratar de aplicarse para un número de EIN, un número de identificación de empleador. Y si uno mete ese número hay muchas organizaciones que salen. Y lo otro que hay que tener cuidado con estafa. Hay tengo clientes que se han puesto en contacto conmigo que me llegó tal carta que dice que tengo que tener estos pósteres sobre recursos humanos y me va a costar $150. Pues sí, hay que tener pósteres, pero se pueden conseguir muy baratos. Y normalmente estas otras organizaciones están diciendo que les van a mandarles todo para $150. Básicamente están tratando de sacarles plata que no necesariamente tienen. Entonces, buena información sobre diferentes estafas que existen, que tiene algo que ver con la conversación de hoy. Lo último es cómo registrar su negocio. Si se meten donde registrar el negocio, lo clave que hay que entender es que el registro de negocio, los formularios para mirarlos, siempre sugiero antes, cuando está seleccionando su tipo de negocio, hay información sobre los diferentes tipos de negocios disponibles acá. Cuando vaya a los formularios de registro de negocio, es bueno imprimir esta sección y llenarlo antes de ir a la página para registrar su negocio. Algunos son muy complicados. Las sociedades anónimas LLC pueden ser, las corporaciones definitivamente
y luego puede ver los diferentes formularios para propósitos de conocer la terminología, los formularios para registrarse en Oregón son los más comunes. También dicen formularios para registro extranjero, pero en ese caso, extranjero quiere decir fuera del estado. Puede ser Washington, puede ser Idaho, que quieren negociar en Oregón. Entonces, cuando dice el extranjero, se refiere a fuera del estado de Oregón, no necesariamente que sea una organización internacional. Entonces, si hace clic aquí en los formularios, aquí vienen los diferentes, las corporaciones sin fines de lucro, sociedad anónima, sociedades limitadas, y les da la información de los formularios que necesitan llenar. Entonces, unos recursos básicos. Voy a salirme de acá, dejar de compartir con pantalla, regresando a la presentación y repaso los otros elementos de la presentación. Acá me quedo. Si no conocen la página web de la Secretaría del Estado, les animo mucho a que lo investiguen. Hay muchos recursos. El Estado quiere que tengan éxito como negocio. Trabajo con diferentes clientes que nunca se ponen en contacto con los oficiales del Estado, de la ciudad, pero la gente realmente ahí está para ayudar. Y nosotros con gusto acá les ayudamos a Impact Beaverton, pero también los que trabajan para la Secretaría del Estado, con gusto les ayudan mientras vayan surgiendo preguntas. Entonces, repasando los tipos principales de negocios y las implicaciones de financiamiento, yo me imagino que unos 15, 20 minutos y luego paro y espero si tienen preguntas o al final. También si tienen preguntas durante, pues, si pueden meterlos en el chat o levantar la mano. Entonces, una empresa de propietario único es lo más sencillo. Son $50 cada 2 años para registrar su nombre. Es un formulario muy corto. Dice quién es usted, cuál es su negocio, en dónde es su negocio. Con ese tipo de organización, para la mayoría de las personas, la fuente principal de financiación van a ser su dinero privado, cualquier apoyo que puede conseguir de amigos o familiares, no necesariamente invertidores que son parte dueños del negocio. Muchas personas con quien trabajamos puede que crean una sociedad anónima, pero sus ahorros personales son la fuente principal de su financiación y quizá algo de dinero de familiares o amigos. Deberían de saber que es difícil de conseguir subvenciones para empezar negocios. También puede ser difícil de conseguir préstamos. No voy a meterme en los detalles. Hemos tenido otras presentaciones sobre cómo accesar el capital y eso lo podemos hablar más a fondo durante la parte de las preguntas. Pero típicamente se está buscando un préstamo para un negocio si está iniciando como una empresa de propietario único. Eso realmente tiene que ver con sus créditos personales, sus bienes personales, tiene como colateral para conseguir el préstamo y normalmente cuando va a conseguir préstamo para empezar un negocio, cualquier agencia, sea una préstamo bancario de la SCA, ellos normalmente van a querer ayudarles a comprar bienes tangibles, no solamente eh, los gastos iniciales de nómina o mercadeo. Entonces, eso es relativamente limitado si es empresa de propietario único para conseguir préstamo. Entonces, eso no es un negocio donde típicamente hay invertidores. Eso no quiere decir que no se puede. Sí hay maneras de hacerlo, pero probablemente no es el camino que siguen la mayoría de las personas que lo hacen. Una de las cosas principales que quiere estar seguro de hacer una vez que uno tenga su nombre, eso siempre les comentamos a nuestros clientes, después de registrar su nombre con el Estado, hay que buscar un número de identificación de empleador. Eso es un número de identificación con la Hacienda, la IRS, que eso les ayuda a mantener sus archivos personales. Si no ha tenido, cuando al final del año puede usar
El documento C, cuando hace sus impuestos, también el 1040, sus impuestos personales. Las dos cosas van juntos, están muy conectados, pero ayuda mucho tener su número de identificación de empleador, tener una cuenta en el nombre del negocio, estar seguro que todas las transacciones pasen por ese cuento y que sea separado a su cuenta personal. No voy a hacer clic en donde diga las tarifas para el registro de negocios y pueden ver los diferentes costos. Entonces, eso es como la manera más barata de hacerlo, $50 cada 2 años, pero hay bastante limitados. Las opciones de financiación son bastante limitados fuera de sus ahorros personales. Entonces, con gusto paro para contestar preguntas si es que las tienen mientras. El siguiente tipo de negocio que vamos a hablar es una LLC o una sociedad anónima. Esos ya no son tan comunes las sociedades cuando uno hace un acuerdo de sociedad, pero no consiguen la parte que es la responsabilidad limitada. Entonces, realmente no voy a hablar sobre las sociedades porque realmente las compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas sí protegen sus bienes personales que no estén en peligro. O sea, no completamente. No quiero dar consejos legales, pero hay maneras de que puede hacer un error y que sí puede poner en peligro sus bienes personales. Con una compañía de responsabilidad limitada o LLC en inglés, muchas personas que lo crean en inglés crean lo que se llama una organización de responsabilidad limitada, pero con una sola persona, un solo dueño. Y el término elegante que usa el gobierno es que es una entidad desmirado. Eso es un término terrible, pero quiere decir que no ven mucha separación entre usted y el negocio para propósitos de impuestos, parecido cuando está metiendo a su nombre de negocio, meter su formulario C con sus impuestos. El beneficio de una LLC o de responsabilidad limitada unipersonal es que protege sus bienes. El asunto con los LLC y la financiación es cuando uno tiene varios socios. Eso es cuando hay múltiples miembros. No, prefiero miembros a socios porque no técnicamente es una sociedad. Uno puede pensar, pues tengo múltiples socios, pero para mantener correcto la terminología y los dueños son miembros cuando se trata de una LLC. Y tener múltiples una LLC de múltiples miembros, eso abre sus opciones de capital a todas esas personas como dueños. Entonces puede que quiera empezar una compañía para hacer landscaping y puede que tenga 3 personas que estén interesados en iniciar el negocio juntos. Y posiblemente las personas empezando el negocio tengan algunos bienes personales. Quizá uno va a contribuir una camioneta y algo de equipo. Otras personas quizá tienen fondos que quieren contribuir. Otra persona quizá tiene otros bienes o herramientas o tiene una conexión en el vecindario. Entonces las 3 personas pueden aportar diferentes bienes. Uno puede tener más dinero, otro puede ser más equipo, otro puede ser más conocimiento o experiencia en el negocio, ya tienen mercadeo. Entonces, al crear una LLC de múltiples miembros, uno crea un acuerdo operativo entre los miembros, que eso es un contrato legal muy importante entre los dueños o miembros del negocio que va a estipular quién va a invertir el capital, quién va a manejar cierta parte y cuando hay ganancias al final del año, digamos que tuvieron un buen año, acabaron con $90,000 de beneficios, se van a dividir igualmente, cada uno $30,000 de ingresos adicionales, que puede ser más allá de lo que se les pagó en cuanto al salario, o hay otra manera que se va a dividir eso. Entonces hay que estipular eso
porque puede que una persona entró en la LLC con mayor inversión. Puede que una persona recibe 50,000, las otras personas 20,000. Entonces hay que estipular en el acuerdo cómo se van a compartir a los ingresos de la organización, cómo se van a cubrir las deudas de la organización. Entonces los LLC de múltiples miembros es una manera vital para que los negocios puedan usar los recursos de varias personas que pueden manejar la organización. Si crea más corporaciones, uno tiene que hacer ese acuerdo operativo entre los miembros y tratando de abrir una cuenta bancaria, van a querer ver ese acuerdo en el banco, si se va a aplicar para una subvención, estas organizaciones de cierto tamaño, ellos van a querer también ese acuerdo operativo para saber quién es responsable de tal cosa, cómo están compartiendo los ingresos. Pero otra vez, eso puede ser una manera muy útil de empezar el negocio. No voy a meterme en la conversación de encontrar buenos miembros, buenos socios, pero si quieren empezar un negocio y tiene ingresos limitados y necesita más ingresos, más recursos para empezar, una LLC de múltiples miembros es una buena opción para ustedes. Este cuesta $100 al año, entonces es un poco más caro, pero eso le da más oportunidades para la financiación y deja a juntar recursos de diferentes personas. En los últimos años ha sido la forma más común. Muchos también son de entidades de responsabilidad limitada de un solo miembro, una sola persona. Lo siguiente, y no voy a cubrir la C corporación en mucho detalle, creo que es mejor cubrir la corporación C, porque la corporación S es como un contraste, que es un tipo especial de corporación que se hace después de crear la corporación. Entonces, esa es la forma de la mayoría de las corporaciones grandes que tienen acciones públicas, que ven alistados en el Nasdaq o en la bolsa de Dow. Ellos tienen equidad, ellos compran acciones a través de su negocio. Para la mayoría de los invertidores que tienen acciones en la compañía, su derecho principal es que pueden votar como miembro de junta directiva, pero no ayudan a dictar qué pasa de un día a otro en el negocio. Básicamente están dando dinero esperando tener ingresos. Entonces, obviamente, si uno está empezando una corporación C, cuando al hacer registro en el negocio van a decir, pues, ¿cuántas acciones quiere autorizar? Puede autorizar 1,000,000 de acciones. Puede vender estas 1,000,000 de acciones para $1 cada uno para tratar de levantar $1,000,000 o pueden ser $100 cada uno para tratar de recaudar 100 veces más. Entonces ustedes pueden decidir sobre las acciones y luego el precio de las acciones va fluctuando con el tiempo, depende de la demanda, la volatilidad del mercado. Los beneficios que tienen muchos costos iniciales pueden beneficiar de eso. Si quiere empezar a una línea de cruceros, comprar unos cruceros enormes, pues son inversiones de millones o billones de dólares, que me imagino que no lo tiene por ahí, a menos que usted sea Elon Musk o Warren Buffett o alguien que te quiere mucho y te va a dar la plata para comprar un par de cruceros, pero lo más probable tendría que empezar una cooperación, tener acciones y tratar de buscar invertidores. No sé quién quiere invertir en eso, pero quizá nunca se sabe. Quizá mejor un ferrocarril o fabricante de automóviles. Muchos negocios que tienen que ser C corporaciones porque requieren mucho capital inicial. Eso suele ser mucho más complicado, va a acabar necesitando acuerdos entre los accionistas. Necesita también tener un abogado experimentado en la C corporación para ayudarles a registrarse al nivel estatal, federal y con la FSC y poder para poder vender acciones. Pero deben de saber que existe si tienen gastos iniciales muy altos. Es una consideración. Creo que más comúnmente cuando hablamos con las personas que están empezando negocios pequeños, medianos, que se va a transicionar a una corporación mediana, es una corporación S, que es un tipo especializado de corporación que está diseñado
ser cercanamente manejado. Es un tipo especial que no tiene más de 100 accionistas y las acciones no se venden públicamente. Al crear una S corporación, S uno dice, ok, yo sé cuánto dinero necesito para empezar. Yo sé que no tengo el dinero para iniciarlo, pero quiero tener cierto número de invertidores para poder arrancar el negocio. Entonces, digamos que quiere empezar una un negocio que vende madera y ferretería. ¿Cómo voy a acumular $1 millón? Quizás si tuviera 20 accionistas que me dieran cada uno a $50,000, tendría $1 millón para empezar mi negocio. Quizá tendría parte de eso. Entonces, una buena manera de empezar un negocio con bastante capital, en vez de tener 20 personas diferentes alistados como miembros de su LLC, quita crear una corporación S en que algunos de los accionistas están manejando el negocio y otros son invertidores. Entonces quizá acaba con 16 invertidores que cada uno meta $50,000, entonces vienen siendo $800,000 y usted otro miembro mantiene las otras acciones. Entonces uno tiene los intereses controlados, entonces ya tiene el capital para iniciar su negocio. Entonces para los negocios que tienen capital inicial alto para poder arrancar el negocio, puede ser mejor que una LLC porque no todos van a tratar de manejar el negocio. Y no quiere decir que todos los miembros de una LLC van a tratar de manejar el negocio, pero normalmente en una LLC la mayoría de los miembros sí toman parte de manejar la organización, pero en la corporación S normalmente son pocas personas que son las personas que se encargan de manejar el negocio de un día para otro y los otros suelen ser invertidores. Típicamente también es bastante complejo que necesito un acuerdo de accionistas y en eso sí necesitaría un abogado de accionistas. ¿Cuáles son los derechos de los accionistas que son invertidores versus los que manejan en la organización? Si hay dinero de sobra al final, si tienen $5,000, $5 millones después, ¿cómo se van a convertir esos $5 millones de ingresos? Puede que pague un 60%, $3 millones y el otro 50% se queda en la organización para hacerlo crecer. Eso sería una estipulación normal que uno podría incluir en un acuerdo de accionistas para una corporación S. Y típicamente el control es mucho mejor con una corporación S que una corporación C, porque normalmente en el acuerdo de accionistas, cuando uno está comprando acciones, pueden comprar, quizás son muchas acciones, quizás solamente 2 a 50, $20,000 cada uno, como funcione. Ellos no pueden después vender públicamente sus acciones. La única manera es volver a mandar sus acciones a la misma corporación. Y hay muchas maneras de hacer esto. Yo no soy abogado, no les estoy dando consejos legales. Son acuerdos legales muy complicados, pero definitivamente es una oportunidad muy buena para recaudar fondos si tiene una organización que requiere bastante capital inicial. Normalmente si es un negocio donde va a estar fabricando algo, uno tiene que tener el equipo, uno tiene que fabricar un prototipo. Una corporación, esa sería una muy buena opción que debe de considerar mientras esté escogiendo el tipo de organización. Lo último que voy a hablar con ustedes, nada más tengo un par de minutos más que voy a pasar en eso, son unas corporaciones sin fines de lucro. Lo mejor de eso es que no existen dueños. Uno no puede ser dueño de una organización fines de lucro. Una vez que uno lo empieza y está la junta directiva, es la junta directiva que guía la organización. Si está haciendo muy buenos trabajos, digan que están ayudando a los jóvenes, proveyendo muchos programas educacionales o deportivos para niños y al fin del año les sobran 20,000 años. No les toca guardar estos y gastarlos. Ese dinero se queda dentro de la organización. Entonces, una organización fines de lucro, realmente no hay ingresos, se llaman ingresos retenidos. Alguien dijo que las diapositivas no están avanzando, acabo de ver.
No sé por qué. Ok, te voy a pararlo un segundo. Lo siento mucho. Ok, Gustavo, sí, ahora sí se puede ver. Lo siento. Por eso digo. Entonces he hablado sobre las corporaciones C, las corporaciones S y lo último, ya hablamos sobre las corporaciones C, sobre las corporaciones S, corporaciones sin fines de lucro. Esa estructura es apropiada para organizaciones que no van a poder cubrir sus gastos de operaciones o sus ventas. Son organizaciones de servicio que proveen, puede ser a personas sin casa o para jóvenes, ofrecerles programa a organizaciones que ofrecen artes o cultura, una compañía de teatro. Eso es muy especializado. Promete, vas a ver si está considerando una organización sin fines de lucro. Con gusto les hablo sobre la diferencia. Puede crear una corporación sin fines de lucro al nivel estatal y no tener la designación de la hacienda de sin fines de lucro. Hay diferentes, por ejemplo, la Cámara de Comercio es un 501CS que está dirigido por los miembros, que es muy diferente a una organización caritativa. Lo único que hay que saber en cuanto a la financiación es que es muy difícil de conseguir financiación para empezar una organización sin fines de lucro. Estoy empezando una organización sin fines de lucro y me preguntan cómo puedo conseguir fondos. Pues eso sí es muy difícil. Tengo mucha experiencia trabajando con estas organizaciones y con gusto podría hablar con ustedes y por qué puede ser una buena opción para usted o puede que no. 2 diapositivas más. ¿Cuáles son los criterios principales en escoger la forma de organización? ¿Cuánto dinero necesita para empezar y cuánto dinero necesita acceso? Si necesita $10,000, tiene $10,000. Bien, empieza su LLC de propietario único, ya lo puede arrancar así de una sola persona y rápido puede empezar. Si necesita $50,000 y solamente tiene 10,000, pues ¿cómo va a conseguir el resto del dinero? Se aplica para un préstamo porque tiene bienes principales, puede ser una opción. Si tiene una otra persona con quien te gustaría entrar en el negocio y empezar una organización, una LLC con múltiples personas, eso sería otra opción. ¿Cuánto dinero necesita versus cuánto tiene? Esa es la primera consideración. La segunda es cuánto control quiere poder tener en su organización. Obviamente, como propietario único de una LLC de una sola persona, usted está manejando el negocio, no tiene otros miembros o socios. Entonces, eso puede ser una consideración importante. Y si está feliz entrando en sociedad con alguien, también está bien, pero si no, si quiere controlar la opción, controlar la organización, eso limita sus opciones. Entonces, número 3, tiene socios en que se puede fiar con quienes está dispuesto de compartir el control. Hay que estar seguro de tener un acuerdo operativo de miembros, de accionistas, tener estipulaciones claras de quién se va a encargar de cada cosa, cómo se va a compartir el dinero, si hay responsabilidades, cómo se va a enfrentar con las responsabilidades. Otra pieza importante es qué otras sociedades o cosas tiene que puede ayudarle a iniciar el negocio. Puede ser con un banco, puede ser socios en la comunidad. Eso es una de las preguntas principales que hago con las personas cuando quieren empezar una organización sin fines de lucro. ¿Qué sociedades ya ha desarrollado que puede ayudarle a arrancar el negocio? Alguien que le puede dar un espacio físico, alguien que le puede ayudar a escribir para conseguir subvenciones, otras organizaciones que hacen trabajos parecidos en la comunidad que les pueden patrocinar.
Es un término técnico, yo les puedo explicar después para ayudarles a arrancar el negocio. Y lo siguiente, ¿cuáles son sus metas a largo plazo para empezar su negocio? Si desea empezar un negocio y hacerlo crecer rápidamente o vender el negocio o hacer un ofrecimiento público inicial, eso va a impactar la forma de negocio que escoge. Si su meta es empezar un negocio, expandirlo relativamente rápidamente, buscar capital, otra cosa, eso va a afectar el tipo de organización que va a formar desde un principio. Entonces, estas 5 áreas de preguntas pueden ayudar a guiarle en el tipo de forma o estructura de la organización que escoge. Hay otras preguntas que hay que considerar. Estas 5 son las principales. Y lo último que quisiera cubrir antes de llegar a las preguntas es de cambiar la forma de organización que tiene. Siempre se puede hacer, puede tener uno y convertir en otro. La clave es que algunas formas de organización son mucho más fáciles de adaptar y otros son más complicados. Entonces, la estructura inicial determina qué tan complicado va a ser. Es relativamente fácil convertir un propietario único a una LLC. Básicamente hay que imprimir varias hojas, mandárselos al secretario del Estado. Dice, por favor, ciérrenme este negocio de propietario único. Le puede convertir a una LLC. Normalmente hay que solamente agregar LLC al número. Entonces, yo si tengo mi negocio de landscaping, tengo Rob's Landscaping y ahora se me está creciendo el negocio y quiero tener esa protección de responsabilidad. Quiero ser el LLC de propietario único, pero lo puedo cambiar a Rob's Landscaping LLC. Mandar estos formularios te cuesta $100 para registrar el LLC y el Estado no te cobra $50 para cerrar el otro y se ha convertido a una LLC. Es más complicado de cambiar una LLC a una corporación. Es un poco más fácil si uno es propietario de un solo miembro porque todavía tiene controla los intereses, uno todavía es el único miembro. Con varios miembros está el acuerdo operativo entre los miembros y va a tener una carta de todos los miembros que van a cerrar la LLC y van a volver a abrir la organización. En vez de Rob's Landscaping LLC va a ser Rob y Charlie, el servicio de Rob y Charlie, corporación o incorporado. Entonces ahora tengo que cambiar la organización, tengo que tener un acuerdo de accionistas. Entonces eso viene siendo mucho más complicado. Es un proceso que toma varios meses en poderlo hacer. Es uno de los áreas en que realmente quisiera consultar con un buen contable, especialista de impuestos o abogado cooperativo para ayudarles a guiar en el proceso para estar seguro de hacer todo lo necesario. También puede cambiar, no, eso no lo voy a hablar, de ser una organización de lucro a una organización sin fines de lucro. Eso sería solamente en circunstancias muy específicas. Estas son una de las cosas que hay que pensar en cambiar el tipo de organización. A ver si lo hice bien. Déjame regreso al principio. Eso fueron las metas, los tipos principales de organización, entender cómo los diferentes aspectos afectan el capital, que se puede aclarar cuándo los diferentes tipos pueden ser más apropiados, depende de los gastos iniciales que necesitan. Ya tiene el guía de cómo registrar su negocio, las razones para cambiar de un tipo de organización a otro. Entonces, ahora me gustaría abrir esto a las preguntas. ¿Qué preguntas me tendría sobre diferentes formas de organización, oportunidades de financiación? Cualquier otra pregunta. ¿Puede dejar de compartir pantalla para verlos? Por favor, hágame preguntas. Ok, veo una pregunta en el chat. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de empezar una como sociedad, como una empresa individual
el beneficio es que es bastante fácil de empezar. Entonces, en vez de empezar con una corporación, ese sí simplemente, y Fabian, hemos hablado un poco sobre este proceso. Si quieres solamente empezar las cosas y arrancarlos y empezar a sacar su nombre, levantar la voz sobre su negocio, desarrollar su plan de negocios, o sea, tratar de ver cuánto capital va a necesitar su negocio, también ayuda cuando toca registrar el nombre de negocio. Una vez que usted se registra, nadie más va a poder usar un nombre parecido. Si yo empiezo Rob's Landscaping Services y hago registro, otra persona no puede coger ese nombre y decir yo quiero Landscaping Service LLC o incorporado, porque ya básicamente ya se cogió ese nombre. Entonces hay beneficios de hacerlo porque eso aparta su derecho al nombre de negocio y también hace que sea más fiable cuando está hablando con potenciales miembros, invertidores, hablando sobre bancos, sobre cómo seguir préstamos, abrir cuentas. Es más fácil, puede conseguir su número de identificación de empleador. Entonces, empezar como una empresa individual o de propietario único es muy buena manera de empezar el negocio, montar sus operaciones antes de convertir a una corporación de múltiples miembros a una corporación. Espero que Fabian eso haya contestado tu pregunta. Sí, estuvo muy bien. Qué bien, me alegro. Otras preguntas o ideas, preguntas, y puede ser sobre lo que sea, sobre empezar diferentes formas de organización, cómo afecta el capital, o aplicar para subvenciones o para préstamos. A veces Julie del Oregon Startup Center, del Centro de Empezar Negocios, la Cámara de Negocios de Beaverton tiene sociedades con empresas de bienes raíces o se toca a la persona que está empezando el negocio que ellos tienen que buscar el espacio en el centro de Beaverton o en el centro comercial. Es la responsabilidad de ellos de buscar esto, investigar. Sí, es cierto. Nosotros no tenemos socios específicos. Tenemos varias personas de bienes raíces que forman parte de la Cámara de Comercio, pero no tenemos una persona en específico a quien mandamos todos. Sí, hay varios agentes de bienes raíces comerciales que pueden ayudar en el área de Beaverton, en el área en que nosotros podemos ayudar cuando están buscando espacios. Nosotros conocemos algunos de los espacios disponibles, tenemos acceso en la ciudad de Beaverton al Departamento de Desarrollo Económico. Tienen varias personas que se especializan en entender todos los espacios disponibles en el área de Beaverton, cuánto cuestan, quién es el dueño del edificio. Entonces podemos tratar de si alguien tiene una petición especial de un espacio especializado, podemos trabajar con las sociedades que tenemos en la ciudad de Beaverton para ayudarles a encontrar el espacio. Eso particularmente es verdad si alguien quiere empezar como fabricante o algún uso especial que no necesita algo más allá de un espacio usual de restaurante o de oficina, si necesita una planta física de más de 10,000 pies cuadrados o acceso a líneas de envío. Podemos buscar a través de la ciudad. Otra cosa, otra fuente que uso es loopnet.com y eso básicamente son de bienes raíces comerciales. También yo he ido a visitar varios espacios con personas para tener una idea de cómo se ven los espacios. Entonces, al buscar los espacios, y eso se vuelve algo importante cuando se trata de empezar sus gastos iniciales. Al encontrar un espacio inicial, hay que hacer algún tipo de mejoría normalmente que puede costar. Voy a usar un ejemplo. Tenemos un cliente con quien trabajamos que ocupa un espacio en el área del centro de Beaverton y están construyendo, la construcción iba a ser más de 150 para listar el espacio para su negocio. Habían, mira, diferentes socios y préstamos, pero necesitaban más de 150,000 solamente para poder abrir el negocio para empezar. Entonces, el encontrar el espacio es
clave para para entender sus gastos iniciales. Ellos tuvieron suerte que pudieron conseguir algunas subvenciones para mejorar los espacios de la ciudad de Beaverton, y luego los dueños pudieron conseguir algunos fondos de la ciudad y van a aplicar para un préstamo apoyado por la SBA para poder. Entonces, muy buena pregunta, Julie, que es una parte muy importante de entender sus gastos iniciales, en dónde va a ser su negocio y cuánto dinero requiere para preparar la planta física para poder empezar a montar su negocio. Gracias, Rob. Más preguntas que tengan. Me encanta la pregunta sobre convertirla de propietario único a LLC. Tenemos todavía preguntas, tenemos tiempo, son las 9:54 y con gusto les sigo contestando preguntas. ¿Algún reto al registrar el negocio enseguida antes de tener un prototipo? No creo, Febe. Voy a usar un ejemplo. Tuve a alguien hace un rato que quería hacer un prototipo para una bicicleta plegable, una bicicleta eléctrica. Entonces, obviamente, eso requiere capital significativo, pero valió la pena ya registrar su negocio como nombre asumido o como LLC, solamente para apartar, para reservar su nombre de negocio. Porque eso hasta cierto punto, al contactarse con personas de hacer prototipo, buscar vendedores, no está poniendo a peligro a nada, todavía tiene la protección de una LLC, de la protección de responsabilidad limitada, puede ser bueno, y tener el cuento bancario. Eso puede ayudar a encontrar sociedad. Si alguien dice, oh, puedo hacer un prototipo, te va a costar $2,000. Tiene la cuenta bancaria del negocio que puede usar para pagar estos $2,000. Tengo otro cliente con quien trabajé que estaban fabricando cosas para empezar fuegos usando productos reciclados. Entonces había creado una LLC para apartar su negocio y más tarde, ya que he hecho los prototipos, si realmente quisiera aumentar su producción y necesita más planta física para poderlo hacerlo, podría convertir a otro tipo de organización para tratar de crear una facilidad, una planta física en donde lo pueda hacer. Entonces, no creo que haya nada negativo. Quizás un poco más fácil se lo puede hacer con nombre asumido en vez de crear una LLC de un solo miembro, pero eso es bastante fácil de cerrar y luego convertirlo con un nombre parecido como una corporación S. Entonces, pienso que de hecho es muy buena manera, porque algunas personas mientras vayan empezando, si necesita un prototipo, necesita un producto que va a estar creando, puede que tarde 1 año, 2 años, 3, 4 para tener el prototipo. Y ya que tenga el prototipo, tiene algo que quiere empezar los inversionistas, que si quiere crear la corporación S, y ahora sí estamos listos a traer el producto al mercado. Eso es algo que había mencionado Julie del Centro de Empezar Negocios de Oregón, que estos negocios que están listos para aumentar su producción, sus negocios y han hecho sus prototipos, ya se han establecido como negocio y están buscando más capital, una infusión de ingresos para incrementar la producción del producto o servicio que están haciendo para que llegue al nivel nacional o internacional. Si le interesa este tipo de negocio, le sugiero que se pongan en contacto con Julie Brown en el Oregon Startup Center. Gracias por su pregunta, Fabian. ¿Más preguntas? Tenemos preguntas quizás para una pregunta más. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bien, pues no veo más preguntas. Gracias, Julie.
Julie acaba de meter su correo electrónico en el chat. Gracias, Julie. Si no veo otras preguntas, es muy fácil ponerse en contacto conmigo. Mi correo es rob@beaverton.org. Ya vamos a volver a compartir la última diapositiva. Pienso, quizás. Ahí vamos, nuestra información de contacto para Gustavo y para mí. De verdad les agradecemos que hayan tomado tiempo para estar con nosotros hoy. Esperamos que hayan aprendido algo sobre las formas de organización, capital inicial y financiación. Y con gusto podemos tener más conversación con ustedes. Si les interesa, nos pueden mandar un correo electrónico, nos pueden llamar y podemos encontrar un momento para encontrarnos. Gracias otra vez a Linda para ayudarnos con poco aviso. Y le agradezco mucho su tiempo y gracias a todos que hayan hecho sus preguntas. Les agradezco a todos y con ganas esperamos la siguiente reunión. Si van a la página web de beaverton.org y puede ver el calendario de eventos y ahí va a tener todos los talleres que están por llegar. Gracias a todos y pronto estamos hablando. Muchas gracias. Adiós.